muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Educando su Bolsillo. Los diputados enviaron a consulta de la Sala Cuarta un proyecto de ley que fijaría un tope de 39% en las tasas de interés que se cobran en Costa Rica para cualquier crédito y hasta de 55% a aquellos microcréditos que están corriendo en el país. Ese proyecto ya pasó el primer debate y su futuro está en veremos, a espera justamente de la decisión de los magistrados sobre la legalidad o no de esta iniciativa de ley. Pero ¿qué cambiaría en el país en caso de que este proyecto se apruebe y cómo cambiaría el panorama de los préstamos? Justamente para hablar de ese tema, nos acompaña el día de hoy acá en Educando su Bolsillo el director de la Oficina del Consumidor Financiero, Danilo Montero. Muy buenas tardes. Mariela, mucho gusto estar por acá de nuevo. Danilo, partamos de lo básico. ¿Qué es una tasa de usura y qué es lo que resguardaría en caso de que ese proyecto se apruebe y se defina esa tasa de usura? ¿Qué es lo que guardaría o ante qué, digamos, tendría protección el consumidor financiero? Vamos a ver, la humanidad tiene más de 2000 años de estar discutiendo el tema de usura. Es un tema apasionante y no hay todavía una definición. La humanidad no se ha terminado todavía de definir. Uno, de qué es usura. En algún momento de la humanidad se pensó que cobrar cualquier tasa de interés era usura. Hay sociedades que pensaban que cualquier tasa de interés, o en otras palabras, que era prohibido cobrar intereses. La realidad se encargó de demostrar de que eso no era posible, que eso no era factible. Y entonces hoy en día las sociedades más o menos reconocen, uno, que es totalmente válido, es totalmente reconocido que existan intereses por el préstamo del dinero, y dos, que en teoría el principio es que no debiera haber ningún límite, sino que sea más bien la oferta y la demanda, la competencia entre los diferentes participantes los que definan esa tasa. Sin embargo, han habido sociedades, y Costa Rica está en este momento como una de ellas, comienza a discutir si es necesario o no establecer un tope, y eso es una definición de país, ¿verdad? Así como Costa Rica se fajó a proscribir el ejército o universalizó el servicio de los hospitales. Bueno, ahora se está discutiendo de si debe o no establecerse una tasa límite, y eso es lo que está en consulta, como bien menciona usted, en la Sala Constitucional. Para entender en qué consistiría este cambio, ¿cómo es que se fijan hoy las tasas de interés? Cuando uno va a un banco, cuando uno adquiere una tarjeta de crédito, ¿cuáles son los rubros que usualmente toman en consideración los bancos para establecer cuánto me van a cobrar a mi consumidor como tasa de interés, y qué cambiaría con esta nueva definición según lo que el proyecto de ley está planteando? Las tasas de interés son como un precio, es exactamente igual, comparable al precio del tomate o el precio de la papa. Si en un momento determinado hay mucha oferta o poca oferta de papa o poca oferta de dinero, las tasas de interés como precio terminan reflejando esa realidad. Si hay muchos oferentes o muchos demandantes, eso también empuja para arriba o para abajo la tasa de interés, insisto, que es el precio, exactamente igual como lo veríamos en la feria del agricultor. Ahora, la cantidad del dinero que hay en la economía, en realidad lo controla el Banco Central. El Banco Central es el que define, de acuerdo a sus objetivos y sus políticas internas, cuánto es lo que debiera haber de cantidad de dinero en la economía, y esa cantidad a su vez depende mucho de la actividad económica. Cuanto más se acelera una economía, más lubricante, que es el dinero, debería haber, y entonces el Banco Central activa un poco más los mecanismos de política monetaria para que haya más dinero, y eso no necesariamente entonces trabe la economía, sino más bien la facilite. En el caso de las tasas de interés, tenemos que tener claro primero que todo que los recursos que los bancos y las entidades financieras en general prestan es ahorro. Si la gente ahorra, los bancos se comienzan a llenar de dinero y comienza a haber dinero para prestar. Si la gente no ahorra, entonces ahí tenemos un problema, porque hay menos materia prima, ¿verdad?, para que los bancos puedan prestar. Entonces hay un primer tema, que es los bancos establecen o identifican las tasas de interés para atraer el ahorro.
Entonces el ahorro compite, o estas tasas de interés compiten por el ahorro del público, ahorro que de otra forma podría destinarse a consumir. Y puede ser que la gente no quiera ahorrar, prefiere irse para ver a Mickey o irse a ver, no sé, un partido de fútbol, que ahora entiendo que no hay partidos de fútbol en Europa. Pero si la gente ahorra y llena los bancos, entonces ahora surge el otro elemento. ¿Cómo hacen para colocar ese crédito entre las empresas y las personas? Hay momentos determinados en que empresas y personas quieren mucho crédito, eso presiona la demanda y eso ajusta el precio hacia arriba. Exactamente igual que la feria de agricultura en diciembre, presionamos el precio de la papa para los tamales y entonces subimos el precio. Exactamente igual ocurre con el dinero. Si hay menos demanda por el dinero, porque las empresas no quieren tomar crédito porque ven la actividad un poco económica, un poco lenta, entonces las tasas de interés en buena teoría deberían descender. Y eso es lo que hemos visto. Claro, el mercado es mucho más sofisticado que eso, porque tenemos diferentes tipos de empresas muy chiquitas. La ley está haciendo una distinción en el caso de las microempresas. Hay grandes corporaciones, hay empresas medianas, el crédito de personas, el crédito de consumo de personas, y entonces lo que hay es una gran variedad de diferentes demandantes. Entre todos ellos se encargan de ir definiendo un poco los niveles de las tasas de interés que hay para los créditos, y por el otro lado están las tasas de interés para los ahorros. Es decir, que a como está funcionando hoy el mercado, no existe ninguna ley, no existe, digamos, ninguna regulación en cuanto a la tasa de interés que un banco o una entidad financiera decide poner sobre algún producto, ya sea una tarjeta de crédito o un préstamo, digamos, para casa o para un carro. O sea, hoy los bancos y las entidades financieras toman esa decisión con base, digamos, en la competencia del mercado y también en el riesgo de los usuarios. Principalmente el riesgo de los usuarios. Es más o menos igual como ocurre con las primas de los seguros. Una prima de un seguro de vida, a usted que es mucho más joven, le va a ser muchísimo más barata que para alguien como yo, que soy mucho más viejo. Entonces la prima que yo tengo que pagar sobre ese mismo seguro de vida es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tengo más riesgo. O sea, en buena teoría, de acuerdo a una tabla de mortalidad, mi probabilidad de muerte es muchísimo más certera que la suya, que es mucho más joven. Bueno, lo mismo ocurre con el crédito. Una empresa que tiene un limitado récord histórico, se sabe muy poco de ella, se sabe muy poco de si es buena paga el empresario, si el negocio en el que está es rentable o qué sé yo qué. Ahí hay más riesgo. Entonces la entidad financiera cobra una tasa de interés más alta. En una empresa que tiene 10 años, no importa el tamaño de la empresa, si tiene 10, 12, 15 años, tiene un récord histórico de pagos muy puntual, el riesgo es muy bajo, y ese tipo de empresas, más bien los intermediarios financieros se lo pelean. Ahí el riesgo entonces sugiere que la tasa de interés, y en efecto en la práctica es así, el riesgo es mucho menor y por lo tanto la tasa de interés que cobran es menor. En este caso el proyecto de ley plantea 3 escenarios. Hablamos de un 39% como el crédito general, un 55% para los microcréditos, y hace una clasificación especial para los créditos en dólares que llegaría a un 31%. ¿Por qué se hace la distinción? ¿Por qué no es simplemente un tope a las tasas en general, que más allá de eso no se puede cobrar un interés superior a ese? ¿Y por qué se hace necesario que existan diferentes tasas de usura según el perfil de crédito? Vamos a ver, esa es una de las formas como estamos viendo como humanidad que Costa Rica como sociedad quiere resolver el tema. Otros países lo han resuelto de otras formas. Hasta hoy en día, la economía costarricense había resuelto ese tema, las tasas de interés, por oferta y demanda, y otros países lo tienen igual. En otras circunstancias, los países han establecido un tope. Ese tope ha estado matizado por la cantidad de participantes, por la calidad del mercado financiero que tienen. En el caso de Costa Rica, se tomaron en cuenta factores de riesgo, de elementos de riesgo, de probabilidad de que las entidades, los deudores no le paguen a las entidades, y hubo además una negociación. Hay una negociación que, como todas las leyes, ¿verdad? Las partes que estaban en la discusión política, que se realizó donde debe ser, en el Congreso, consideraron que ese límite podía andar por ahí. Ahora, es un límite que se está planteando ahora. El Banco Central va a estar revisando cada 6 meses ese cálculo, y si en un momento determinado, por las razones que ya le explicaba, las tasas de interés comenzaran a subir
porque la demanda se incrementa, porque se escasea el ahorro, porque las circunstancias económicas hacen que las tasas de interés aumenten, bueno, ese promedio, ese techo también se va a mover. El Banco Central va a hacer el recálculo y la tasa podría ser mayor. Por ejemplo, el proyecto no ha pasado, pero en caso de que el proyecto ya estuviera dictaminado, por lo menos en segundo debate, que es el próximo escalón que debería subir, ante un escenario como el que estamos viviendo ahora, con una crisis económica a raíz de esta pandemia, uno podría esperar que muchas de esas condiciones, no veo a gran cantidad de gente ahorrando, por ejemplo, en un contexto como el actual. La demanda de crédito probablemente va a depender mucho de la necesidad, digamos, de acceso a flujo que muchas personas van a tener, producto justamente de que perdieron el empleo, de que la cantidad de ingresos no es la misma que estaban recibiendo. Entonces va a haber una dinámica cambiante en el mercado o en el sector económico, y eso va, o podría ser que condiciones como estas cambien también radicalmente. Es cierto, eso que usted menciona es bien importante. Vean que los bancos se alimentan de sus recursos para poder prestar no solo lo que la gente ahorra, sino de lo que tenemos usted y yo en la cuenta corriente, lo que tienen las empresas en la cuenta corriente, es lo que tienen los otros bancos en otras entidades financieras en cuenta corriente. Y entonces, entre toda esa olla de recursos es que salen los créditos. Hoy en día, precisamente, debido a la actividad económica mucho más reducida que tenemos, puede ser que sea cierto, hay menos gente ahorrando porque tiene menos capacidad de ahorro, pero también muchas empresas que podrían estar utilizando los recursos para invertir, no lo están haciendo porque están temerosas de lo que vaya a pasar después del coronavirus. Entonces tienen las platas en cuenta corriente. Entonces ahí hay más plata también que de otra forma no estaría, que las entidades financieras tienen que prestar. De manera que entonces es una mezcla, claramente, como usted bien dice, es una mezcla que cambió. Antes posiblemente teníamos un poco menos en cuentas corrientes y más en ahorro. Ahora tenemos un poquito menos en ahorro porque la gente no puede, pero hay más en cuenta corriente porque las empresas no quieren utilizar la plata para inversiones porque están temerosas de lo que le va a pasar en la actividad económica. Ahora, por ejemplo, en ese mismo análisis, entendiendo la dinámica del mercado, uno podría esperar que aún sin la aprobación de la ley, las tasas de interés vayan a la alza. O sea, uno podría esperar créditos más caros por las condiciones actuales del mercado ante una falta, digamos, de un tope en ese momento. Depende del horizonte de tiempo que uno esté viendo, ¿verdad? El Banco Central ha sido muy juicioso, muy sensato en el manejo de la cantidad de dinero que hay en la economía. Hay una preocupación muy generalizada entre los economistas de que si los bancos centrales fueran muy liberales en la creación de dinero, hay presiones inflacionarias, pero no estamos viendo en este momento presiones inflacionarias en Costa Rica. De manera que entonces el Banco Central está adoptando una política bastante flexible, bastante generosa, digamos, en la disponibilidad de efectivo, porque no existe ese riesgo. Porque además, si la semana entrante ya la actividad económica se restableciera, no se va a acelerar de un golpe, no va a ser intensa la actividad ya en minuto 1. De manera que entonces el Banco Central tiene grados de libertad, tiene niveles de maniobra para poder actuar, y eso lo que quiere decir es que entonces no veríamos pronto, en un horizonte muy corto, de aumento de tasas de interés. Si la problemática fiscal se incrementara y el Banco Central, por ejemplo, que me parece muy improbable, pero si llegara a suceder que el Banco Central no recoge la liquidez que se ha creado, ahí sí podría ser que hayan presiones inflacionarias como las ha habido en el pasado en Costa Rica, y la mecánica para contrarrestar esas presiones inflacionarias es vía tasa de interés. Pero eso puede ocurrir en un lapso de 1, 2, 3, 5 años. Eso es lo que demuestra que las economías son órganos vivos, ¿verdad? Son órganos que se crean y se recrean minuto a minuto, y sobre todo después de una crisis de este tipo que estamos teniendo. Ahora es importante lo que usted señalaba, aún con el proyecto de ley, en caso de que se apruebe, eso no quiere decir que las tasas fijas o las tasas máximas se mantendrían por siempre. O sea, no, esto se mantendría en constante regulación, en constante revisión, y podría haber incrementos solo que serían más graduales, claro, y serán regulados por la SUGEF. Para arriba y para abajo, en realidad. El Banco Central es el órgano que estaría siendo encargado de cada 6 meses de estar haciendo el cálculo y de estarnos diciendo más o menos igual como hace con la tasa básica.
El Banco Central cada miércoles hace el cálculo y a partir del jueves calculó el promedio y determinó que la tasa básica para la siguiente semana es tanto. Igual va a ocurrir con las tasas, la tasa de usura, el concepto de tasa de usura. En este caso, uno de los comentarios de Teresita Jiménez, que nos comenta acá en la plataforma, dice que, por ejemplo, hay poco incentivo al ahorro por parte de los bancos. Dice que pagan poco por ahorros a plazo y los intereses rebajan un 15%. Entonces no vale la pena ahorrar y que esto en alguna medida también desincentiva a los ahorrantes y por eso las personas en vez de ahorrar prefieren invertir. Es una muy buena observación. Vamos a ver, la tasa de interés, en principio uno entendería que es la recompensa que recibimos por no consumir y en un lapso de un año posponer la compra de un traje, de una vestimenta. La preocupación que uno tendría es, guardo los 1.000 colones para comprarme el traje dentro de un año, pero si dentro de un año por la inflación ese traje vale 1.100 y si no me pagaron intereses o me pagaron muy poquito, no me alcanza. Entonces, digamos que la referencia para la tasa de interés es la inflación. Si los precios están creciendo una tasa en este momento incluso ni siquiera del 2% y las tasas de interés son más del 2%, entonces estoy recibiendo un incentivo, estoy recibiendo una recompensa mayor que la que ocupo para cubrir el costo de los precios, el aumento de los precios. Entonces, desde ese punto de vista, y en el pasado Costa Rica ha tenido periodos en los cuales las tasas de interés están por debajo de la inflación. Ahí sí definitivamente no hay ningún incentivo para ahorrar. Pero en la medida que las tasas de interés, y es el caso en este momento, las tasas de interés estén por encima de la inflación, existen incentivos. Claro, posiblemente la gente querría tasas del 10%, bueno, pero eran tasas del 10% tal vez cuando teníamos inflación del 7%. Ahora tenemos tasas del 5% con una inflación del 2%. El diferencial sigue siendo del 3%. O sea, teníamos tantos incentivos entonces como ahora para ahorrar. Claro, ahí lo que conduce muchísimo a que la gente quiera o no ahorrar es un poco la cultura, ¿verdad? La cultura de ahorro que tengamos y el entrenamiento que hayamos tenido a lo largo de jóvenes y de nuestra educación profesional y la devoción que hayamos desarrollado por el ahorro. Ahora, don Danilo, ¿cómo cambia el panorama actual en caso de que este proyecto se apruebe? ¿Aplicaría para todos los créditos? Que es una de las preguntas que está todavía sobre la mesa. ¿Aplicaría para todos los créditos? Es decir, si yo ya tengo un crédito o una tarjeta activa, de una vez el tope tendría que ajustarse, o en este caso sería solamente para nuevos créditos o nuevos productos financieros. ¿Qué es lo que dice la ley, o hasta el momento qué es lo que se ha interpretado, lo que establece la ley? Es una ley relativamente sencilla, que va a requerir una serie de regulaciones sobre cómo se va a aplicar, porque como decíamos ahora, las relaciones financieras son mucho más amplias, no es un solo tipo de tasa de interés para un solo tipo de cliente, hay una gran variedad de clientes. El caso de las tarjetas de crédito es uno, el crédito consumo es otro, el crédito para vivienda, el crédito para microempresa. Ahí vamos a tener que esperar a que una vez que la ley quede debidamente sancionada, que se regule. Y ahí su jefe va a tener una tarea bastante intensa de poder explicar o definir cómo funcionaría. En este momento sería un poco precipitado poder adelantar criterio de cómo va a funcionar si ya al día siguiente de que la ley quede vigente, si ya los intereses bajan para créditos anteriores, si van a bajar cuando se tome un crédito nuevo, un crédito nuevo de recién formalización no habría ninguna duda, pero si la tarjeta de crédito estaba firmada antes de que entrara la ley, si eso va a estar sujeto o no a la nueva tasa, eso es algo que probablemente su jefe vendrá a aclararlo a través de disposiciones reglamentarias. Pregunta uno de los usuarios también que sigue la transmisión en torno a este tema. En caso de que, digamos, se aplique para los nuevos productos financieros, de que no se aplique para los créditos ya, digamos, contraídos, ¿qué pasaría en este caso? ¿Qué es la recomendación para el usuario? ¿Yo debería buscar la forma de cancelar esa tarjeta o de cancelar el crédito para sacar un nuevo, o cambiar, digamos, las condiciones de mi tarjeta o las condiciones de mi crédito actual? ¿O cómo podría un consumidor aprovechar, digamos, el tope de la tasa en caso de que no aplique para todos los créditos? Ahí probablemente vamos a tener algunas reacciones de las entidades financieras, ¿verdad? Ahí, igual que como ocurre hoy en día. La preocupación que nosotros tenemos en la Oficina del Consumidor es
un poquito diferente, digamos, montándome en esa pregunta que nos hace esta persona. Y es que si yo percibo que mi interés, interés que hoy en día me cobran es 45, 48 y ahora va a ser el 39, que eso me vaya a crear la sensación de que entonces tengo más capacidad de endeudamiento. Y aún sin necesitar la plata, me dé por tomar crédito. Y eso en la Oficina del Consumidor hemos insistido que debiera ser manejado con muchísima prudencia. En la oficina nos angustia la frecuencia con que la gente y la intensidad con que la gente llegue y nos plantea problemáticas de endeudamiento, a veces sin tasas altas, ¿verdad? Simplemente porque tomaron más crédito del debido. La preocupación nuestra es que la gente vaya a pensar de que como la tasa de interés bajó, puedo tomar más crédito, aunque no lo ocupe. A esta pregunta, entonces, uno lo que haría es que la recomendación sería prudencia. O sea, espere primero a que el mercado se acomode, consulte, averigüe, consúltele en los bancos. Si la plata la ocupo porque es para hacerme un examen médico o es para hacer una reparación de la casa o lo que sea, camine un poquito, consúltele 2, 3, 4, 5 entidades financieras en qué condiciones me prestan. Y no solo la tasa de interés, el plazo, las condiciones de las cuotas, la garantía que me requieren. No nos dejemos llevar por la ilusión de que simplemente la tasa bajó y ya voy a tomar todo el crédito que me ofrezcan. Eso sería una decisión un poco peligrosa. Y ahora la otra consulta, en caso de que como esta tasa va a ser móvil, podría existir la posibilidad de que aun cuando yo adquiera un crédito con una tasa, digamos ya fijada por este tope que establece la nueva ley, ante un cambio del banco, ante un cambio de la SUGEF, del Banco Central, digamos un tope de la tasa de interés, el crédito podría cambiar o ya una vez que uno contrae un crédito, esa tasa de interés se mantendría. Habría que ver en qué términos queda redactado el contrato. Es un poco lo que ocurre con las tasas piso, ¿verdad? De los créditos, ¿verdad? Si la tasa queda, como hoy en día ocurre mucho en créditos de consumo, que la tasa queda fija para los 5 años, puede ser que las tasas comiencen a subir en el mercado y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero si mi crédito quedó formalizado con tasa variable, yo debería estar atento. Por eso le decía que es tan importante que la persona camine un poquitico, ¿verdad? Si el crédito es a un año, probablemente en un año no espera uno que muchas cosas cambien. Pero si el crédito es a 5, 6, 7, 8 años, ahí sí que uno se debiera preguntar qué podría pasar, y si uno no tiene esa capacidad de adivinar, consulte la entidad financiera. Mire, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo ve el panorama, verdad? Y además de lo que le den la información que le den en la entidad financiera, valdría la pena consultarnos en la oficina. Si tiene alguna duda adicional, consultarnos en la oficina del consumidor y alguna orientación le podemos dar también. Hoy si uno ve el panorama, por ejemplo, solo a nivel de tarjetas de crédito, según datos del Ministerio de Economía, los costarricenses tenemos deudas que superan el 1.4 billones de colones. Estas son en su mayoría tarjetas que están a un tipo de, una tasa de interés del 45%, en su mayoría la tasa general, pero algunas superan incluso el 55%, o sea, están por encima del 39% que se fijaría en la ley. ¿Qué pasaría en escenarios donde las entidades financieras tengan ese tope? Uno podría pensar que en efecto habrá consumidores que no puedan acceder a productos de financiamiento, o los bancos y entidades financieras tendrán a fuerza que hacer un ajuste con las tasas para permitirle a todos los consumidores acceder a ese tipo de crédito. Es un poco difícil, Mariela, ahí poder uno anticipar, porque son muchos factores los que están en juego, ¿verdad? Uno es suponer que la sala no le hace ninguna recomendación de cambio a la ley, ¿verdad? Puede ser que le encuentren algún detalle. O sea, ¿podría ser que la recomendación sea al cambiar el porcentaje o no será en esa línea? No, me parece que tal vez no se vayan a meter en eso, ¿verdad? Pero simplemente que haya alguna disposición que ellos encuentren que jurídicamente amerite que los señores diputados le hagan ajustes. Luego vamos a tener todo lo que le decía de aspectos de reglamentación por parte de SUGEF y de CONACYF. Las entidades financieras muy probablemente van a reaccionar, pero además también los consumidores van a reaccionar. Y entonces es una ley que posiblemente podría originar tantas reacciones que desde el punto de vista de la Oficina del Consumidor sería muy poco eficiente y poco recomendable comenzar uno a vaticinar qué es lo que puede ocurrir, porque son muchas variables, muchos factores los que pueden estar en juego. Y permítame agregar
tenemos el marco más amplio que es la situación económica del país como un todo, ¿verdad? O sea, estamos todavía en medio de una pandemia que se está controlando, pero ¿qué va a pasar después de superada la situación sanitaria? El mismo presidente de la República hoy en día, hace un rato, anunció que en estos próximos días su equipo económico anunciará otras medidas, de manera que entonces la única recomendación certera que podemos hacer en la oficina es a la gente: manténgase informado. Espacios como este es vital. Espacios como este son vitales para que la gente tenga acceso a información relativamente eficiente, eficaz y además muy pertinente para sus decisiones. En el caso de que la ley entrara a regir, ¿qué es lo que dice la ley? Porque actualmente ya existe, el delito de usura ya existe, no es que no exista. Lo que vamos a crear o lo que se estaría creando a través de ese proyecto de ley es básicamente el límite, es decir, a partir de qué límite ya los bancos o entidades financieras no podrían cobrar intereses porque ya se considera usurero, que es lo que hoy no hay definición al respecto. Pero ¿cuál es el delito? ¿Qué es lo que pasaría en caso de que una entidad financiera o incluso algún crédito informal decida, digamos, no hacer caso de este tope, de este límite? ¿A qué sanciones se exponen? ¿Qué herramientas va a tener de protección el consumidor para evitar que se incumpla la ley? Bueno, el primer elemento es que si yo presto dinero, yo voy a saber que si yo presto por encima del límite que tenga en un momento determinado establecido en la ley, eso me haría acreedor a una sanción de carácter penal, ya no es administrativa. Delito de cárcel. De cárcel, exactamente, que puede ser de 6 meses a 2 años, ¿verdad? Y eventualmente se podría duplicar. De manera que entonces yo ya tendría mucha prudencia en qué condiciones sigo prestando, ¿verdad? O si me salgo del todo del préstamo, si yo era prestamista, ¿verdad? Lo otro es que las personas van a tener una herramienta con la cual, como consumidores, pelear. Exactamente igual como peleamos en la feria del agricultor el precio de la papa o del tomate, bueno, pelear un poco en el sistema financiero en cuanto a las tasas de interés, y no es con las entidades reguladas, claramente, ese no es el caso, ¿verdad? Es más bien con el sector no regulado, en donde no le podría recordar: mire, es que una tasa de más de tanto, usted podría ser demandado. Las personas tendrían que acudir a las instancias judiciales, porque siendo un tipo penal, es un juez de la República quien tendría que valorar la situación e imponer la pena. Aquí en principio la tasa regiría para cualquier entidad financiera, sea regulada, no regulada, e incluso, aunque no deberían operar, cualquier entidad, digamos, o cualquier persona, incluso que de manera informal esté haciendo préstamos, digamos, a personas. Correcto. O sea, es una ley, una disposición sobre las tasas de interés a nivel nacional, ¿verdad? Electrodomésticos, empresas, bancos, cooperativas. Exactamente. De manera que entonces las personas tienen que, desde luego, volverse también más estrictas. Entendemos que muchos créditos de estos prestamistas informales quedan de palabra. Y si es de palabra, yo no puedo demandarlo, yo no puedo ir a un juez y decirle: sí, es que Mariela me prestó, bueno, muéstreme el documento donde usted le firmó. No, es que en realidad no firmamos nada. O sea, no habría prueba para saber que usted me está cobrando más del 39%, o la tasa que haya vigente. Ahora, hay un riesgo también de que en caso de que los bancos o entidades formales se rehúsen a darle crédito a cierto perfil de consumidor porque la tasa de interés no les es atractiva a ellos, que sean estos mecanismos informales quienes aprovechen, digamos, la necesidad del usuario de adquirir un crédito para empezar a inflar las tasas. Es un riesgo que la SUGEF ha mencionado, y CONACYF y Banco Central. Entendemos que en algunos países, en algunos momentos, al entrar en vigencia una ley de usura, se excluya alguna gente. De nuevo, habrá que avanzar un poco más en cómo se acomoda esa ley en la sociedad costarricense, pero de nuevo, en la medida que exista un tipo penal mucho más configurado, probablemente las entidades no reguladas pondrán mucho más atención en qué tratamiento, qué trato le ofrezcan a sus clientes. En ese caso, por ejemplo, uno no podría, o los bancos no podrían escudarse en mecanismos como tasas compuestas o algún mecanismo, digamos, que permita hacer como una suma de tasas y elevar la tasa. O sea, acá va a ser ya completamente la tasa máxima que se pueda cobrar
en caso de que pase este texto tal cual, 39%. Eso es lo que está planteando la ley. La ley que está en consulta lo que establece es la tasa efectiva, la tasa que incluye todos los componentes de comisiones y otros elementos que puedan concurrir en un crédito. Y en caso de que exista ya la aprobación de la ley, ¿cómo el usuario se blinda? Porque bueno, está la ley, pero usted decía también podría ser que se aprovechen algunos vacíos legales, que algunas personas no dentro del sector formal se aprovechen de la situación ante una restricción de tasas o una restricción de crédito. ¿Qué mecanismos, cuáles son las recomendaciones para que no haya, digamos, un abuso de tasas, digamos, que se empiecen a cobrar por debajo? Que más bien cobren por encima, tal vez, ¿verdad? El riesgo sería que cobren por encima. Perdón, sí, por encima, o sea, por debajo de la ley. Fuera de la ley, exactamente. Vamos a ver, desde la perspectiva de la Oficina del Consumidor Financiero, el arma más efectiva es la información. O sea, la gente debería preguntar, conocer, entender en qué consiste el crédito que le están ofreciendo. Hay gente que acepta el primer crédito que le llega y después pregunta qué incluía, ¿verdad? Entonces, la primera defensa es el consumidor. En segundo lugar, no creo, o sea, me parece muy, muy improbable que una entidad financiera regulada vaya a adoptar prácticas que infrinjan la ley. El riesgo está en el sector informal y ahí de nuevo los consumidores tienen que ser, primero que todo, muy prudentes en el uso del crédito, porque si la gente toma el crédito a lo loco, es mucho más probable que uno caiga en alguna trampa. Pero además, el consumidor tiene que tomar en cuenta que hay una ley que lo está protegiendo. De manera que entonces, por eso la insistencia de la oficina es que necesitamos consumidores más informados. Cuanto más informados, más probable es que la ley funcione adecuadamente. Aunque sea un crédito informal, si hay un documento de por medio, eso le sirve como garantía al usuario, aunque el crédito sea informal. Claro, porque en realidad la ley aplica para cualquier tipo de operación crediticia. Ahora, no importa si es sistema financiero o no es sistema financiero regulado. Lo importante es que haya un pagaré, una prenda o una letra de cambio que diga que yo me he comprometido a pagar una tasa de interés o me están cobrando una tasa de interés que podría yo ante un juez alegar que está excediendo la tasa que permite esta ley. Si yo no puedo exhibir un papel como ese, la prueba desde el punto de vista judicial es prácticamente imposible. Ya estamos llegando al final, pero quería reiterar algunas consultas que quedan en la plataforma. Una de ellas es básicamente si va a aplicar o no para créditos nuevos o va a ser también para créditos que ya se hayan contraído. Acá usted señalaba que todavía no hay mucha definición de cuál va a ser lo que determine la ley. Para créditos nuevos no cabe la menor duda, ¿verdad? No, sobre todo para los ya adquiridos. Exactamente, créditos ya adquiridos, ahí habría que esperar las disposiciones reglamentarias para comprender exactamente cómo va a funcionar, ¿verdad? Suponiendo que la ley entra a regir ya en un momento determinado, también habrá que repasar todos los aspectos legales, porque Costa Rica, siendo un país de una sociedad de derecho, es muy apegada a la letra, ¿verdad? Y entonces ahí puede ser que comiencen a surgir interpretaciones ya del texto definido, de manera que entonces la mejor recomendación que le podemos dar a las personas es manténganse informado, consulte, si tiene preguntas, llámenos, mándenos un correo, nos puede llamar por teléfono, nos consulta por Facebook, de manera que nosotros podamos orientarle antes de tomar una decisión y que ya haya dado un paso que sea ya irreversible. En el caso, por ejemplo, del riesgo que incluso la SUGEF mencionó, de que haya personas que queden fuera del acceso al crédito, por lo menos la ley no establece ninguna obligación para las entidades financieras de prestarle a las personas que no cumplan, digamos, con ciertos requisitos y que queden por fuera, dado la baja o la reducción de la tasa de interés. No, o sea, eso está ya dentro del ámbito del principio de libertad de comercio que tenemos todos los ciudadanos en este país. Esa es una libertad que todas las entidades, espero que toda la vida la tengan, ¿verdad? Desde luego ahí puede ser que vengan ajustes en el mercado que origine que sectores que no eran atractivos se vuelvan atractivos
y otros al contrario. Habrá que esperar a que avance un poquito ya la ley vigente para poder dimensionar los efectos que tenga una ley como esa. Danilo, gracias por acompañarnos a este espacio y también a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy para reiterar nada más algunos mensajes importantes de lo que señalaba el experto en la materia. Uno, todavía el proyecto de ley está en discusión, serán los magistrados quienes definan si en efecto puede avanzar en la Asamblea Legislativa, ya cuenta con un primer debate y estamos a la espera de una votación en segundo debate que más o menos podría darse en un mes. De momento las tasas quedarían entre 39 y 55%, y un caso especial para las tarjetas o créditos en dólares que llegaría a un 31%. Y muy importante, el delito sería tipificado con hasta 2 años de cárcel en aquellas que son entidades, es decir, si una entidad comete el delito de cobrar más de esta tasa de interés, tendría que someterse a un proceso en el que podría incluso terminar con 2 años de cárcel, y en el caso de que se trate de una persona física, es decir, que yo, Mariela, me dedique a dar créditos y quiera exceder esa tasa de interés y se logre comprobar, ese delito quedaría hasta de 4 años, que sería el doble de la pena. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo lunes con un nuevo capítulo de Educando su Bolsillo.